Buen día, profesor. El día de hoy vamos a presentar la exposición final sobre el documental de El Tungsteno. Los integrantes son Rojas Cueva Eva Carolina, Salgado Cáceres Luciana, Salguero Silva Ana Karina, Simón León Alexandra, Taipe Ramos Gracie Valerie, Vargas Rengifo Jean Paul, Vidal Orozco Nicola Alexandra, Villanueva Chubillán Ana Isabela, Ceballos Ochoa Fabricio y quien les habla Reategui Flores Livit. Objetivos y metas. Como objetivo general, tenemos dar a conocer aspectos importantes de la novela de César Vallejo. El objetivo específico es realizar un documental de la novela El Tungsteno escrita por César Vallejo para su publicación a través de las redes sociales. La meta es propagar el documental sobre la novela El Tungsteno mediante las redes sociales, demostrándose así mediante la recopilación de por lo menos 50 comentarios. Aspectos biográficos de César Vallejo. Infancia de Vallejo. Nació un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Estudió la primaria en la Escuela Fiscal 271 y continuó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. La vida universitaria de César Vallejo comienza en 1913, cuando se matriculó en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, destacó rápidamente siendo uno de los mejores estudiantes que durante su segundo año ya había ganado todas las recompensas y sobre todo la principal, la cual fue la contenta debido a conseguir su grado de bachiller. Cabe destacar que César Vallejo tenía de característica principal que era un alumno muy autodidacta, ya que no se conformaba con los conocimientos que podía obtener de sus maestros, sino que siempre iba mucho más allá. De lo dicho anteriormente, podemos rescatar que desde muy pequeño tuvo interés por la lectura y escritura, lo cual se fue fortaleciendo a medida que pasaba el tiempo. Emprendimiento cultural. Claves del emprendimiento. El emprendimiento no solo es de idea de negocio, sino también de nuevos desafíos para generar nuevos ingresos financieros. Un emprendimiento requiere sacrificio, compromiso, vocación, energía y la motivación para realizar nuestros emprendimientos. Características del emprendimiento cultural. Debemos enfrentarnos al hecho de que no todos que tomamos como modelo el emprendimiento construyen sus proyectos desde bases éticas, sino que ejercen como actitudes no éticas que perjudican tanto a los que apoyan como al consumidor. Un emprendedor requiere sacrificio, compromiso y valoración por lo que está haciendo. Sabiendo esto, podemos ser expectantes de cómo ser un buen emprendedor, cómo nos beneficiará y qué cosas aprenderemos de ello. Por eso se requiere controlar la impaciencia y el desánimo por no avanzar de una manera que nosotros pensábamos o estábamos expectantes. Gracias. Bueno, la naturaleza del producto, que es el documental. Primero vamos a partir definiéndolo. Este es un género de cine, la cual se basa en el uso de imágenes reales y documentar todo aquello lo que es importante, para así guardarse como testimonio y dar a conocer un tema en específico. Y como bien sabemos, este tipo de formato no se emplea en las salas de cine, ya que su propósito no es entretener al público, sino brindar nuevos conocimientos y transmitir una reflexión que influya en nuestra manera de actuar. Características de un documental. Lo que caracteriza al documental es que sus temas están apoyados en sucesos ciertos. Asimismo, es la indagación que se sumilla de un asunto de interés y puede residir en cualquier clase de inventario. Pero si no es completamente verdadera, no es posible armar un documental porque sería una estafa. Y también se basa en los criterios y la sensación del autor. Además, se requiere difundir un hecho y lograr mostrar los sucesos desde todas las perspectivas posibles. Por ello, se sugiere que cada vez que veamos un documental, prestemos mucha atención para que de esa manera se pueda ver como una forma de adquirir más conocimiento. Argumento de la novela. Es de suma importancia saber que esta novela literaria nos brinda información acerca de los hechos de la realidad nacional de ese entonces, de 1931, donde nos transmiten en el ámbito social, político y económico. El Tungsteno abarca la problemática de la división de clases sociales, o también llamada república,
Como primera tenemos al oficial, la cual lo conforma la administración pública, el clero, entre otros cargos. Y la segunda es la llamada indiada, que es el grupo que se encontrará desprotegido por el Estado, que vendrían a ser los mineros, la gente de provincia, etc. La representación de la explotación de la mina llamada Tuxteno es la empresa minera Mining Society. Dicha empresa tiene gerentes que usan la corrupción para que nadie se levante a exigir los derechos para los trabajadores explotados. Finalmente, dos situaciones de destrucción social desencadenarán en que Servando Huanca rechace los malos tratos y produce un resurgimiento de conciencia colectiva para defender sus derechos y ya no padecer el sufrimiento a causa de la explotación. Bueno, en impacto cultural tenemos que tuvo influencia en la literatura indigenista. La importancia del tungsteno en la producción narrativa de Vallejo es enorme y ha sido reconocida por la crítica en su aparición. Tuvo influencia fundamental en el desarrollo de la narrativa indigenista en el Perú y así mundialmente. En abuso y explotación, ¿a qué me refiero con esto? El problema del indio y la lucha de clases. Están ligados por una perspectiva lascasiana, que reduce a los personajes a comportamientos binarios que se excluyen mutuamente, buenos o malos, o víctimas o explotadores. En propósito social, el tungsteno proporciona algunas claves para entender cómo la literatura puede llegar a convertirse en un instrumento revolucionario. En tanto, se parte de la formación de una conciencia y una sensibilidad propia de una clase, cuyas batallas no se libran solo en el campo de la economía y de la política, sobre todo para tomar conciencia de las cosas que han pasado antes. Esta obra es un claro ejemplo de la literatura latinoamericana, ya que en esta época la violencia era bastante normalizada, por lo que en estos escritos lo que buscaba era el concientizar a su público. Aún así, Vallejo no era el único que buscaba eso, sino también tenemos otros autores como José María Arguedas. El Tungsteno es una obra que nos muestra las crueldades e injusticias de estos tiempos y enfatiza la lucha contra estas. Bueno, también realizamos una entrevista a una profesora que es docente de tutoría, que se llama Olinda Reyes Colquicocha. Más adelante presentaremos toda la entrevista completa. A continuación, les explicaré un poco acerca de nuestro análisis sobre nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o de su forma abreviada, nuestra FOA grupal. Bueno, para empezar, en las fortalezas identificamos 4 primeras, y las cuales son la innovación y la creatividad, la comunicación asertiva, el compromiso conjunto y la buena organización y la aportación de ideas de parte del grupo. Dentro de las oportunidades, identificamos 3 principales, las cuales son ser parte de diferentes carreras profesionales, lo cual nos ayudó bastante en cuestión a dar ideas o saber distintas cosas. Y como mencioné, los conocimientos previos de recursos tecnológicos también fue mucha ayuda para la realización de todo este proyecto. Como tercera y última oportunidad, tenemos el manejo de información dada durante las clases. Dentro de nuestras debilidades conjuntas, identificamos 4 principales, las cuales son la de el poder coincidir en nuestros horarios, ya que al ser de diferentes carreras se nos fue muy difícil, la falta de tiempo, precisamente por lo dicho anteriormente, también la impuntualidad, también dicho por lo primero que mencioné, el no coincidir en horarios nos hace chocar, entonces fue muy difícil en ese sentido. Y bueno, también la poca paciencia de algunos integrantes. Dentro de las amenazas tenemos la alta competencia dentro del aula, también la poca cobertura y o señal de nuestras casas y o internet, también los problemas personales o de salud y también los trabajos fuera de casa que algunos compañeros presentan. Ahora presentaremos el cuadro de habilidades.
que analizamos cada uno. Bueno, sobre las habilidades tecnológicas, ¿qué conocía de este aspecto antes? Bueno, yo utilizaba varias aplicaciones y programas como Canva, PowerPoint, Word, Jamboard, etcétera, ¿no? ¿Qué aprendí durante la asignatura? Aprendí a manejar programas como Google Forms, Drive, Wix, entre otras más. ¿Y qué me propongo aprender el siguiente semestre? Bueno, me propongo conocer más programas de ediciones. Ahora yo les voy a hablar sobre las habilidades. Las que yo conocía están el poder manejar mi ansiedad y el lidiar con las emociones negativas. Lo que me enseñó la materia y la universidad es el mejorar mi paciencia y así poder trabajar en equipo. Lo que debo aprender en el siguiente semestre es el ser asertiva y el respetar los tiempos. Vida de César Vallejo. Sobre este aspecto que conociste antes, solo sabía que nació en Santiago de Chuco. Sobre el mismo aspecto de que aprendiste, aprendí los emprendimientos de César Vallejo. ¿Qué te propones a aprender en el siguiente semestre? Saber más de la vida de César Vallejo. Obras del poeta. Sobre este aspecto que conocías antes, tenía conocimiento acerca de masas, heraldos negros, Rilke, Tuxteno y Cocoyunca. Sobre el mismo aspecto que aprendí durante la asignatura, aprendí algunos poemas y también analizarlos como a España pertenece este cáliz o Tuxteno. ¿Y qué te propones aprender en el siguiente semestre? Me gustaría analizar sus poemas y sus obras con mucha más profundidad. Bueno, en importancia y su legado. ¿Qué conocía? El único conocimiento que tenía era que era un escritor peruano. Sobre el mismo aspecto que aprendí durante la asignatura, que marcó un antes y un después en la literatura peruana y lo importante que fue en la literatura universal. ¿Qué me gustaría aprender en el próximo ciclo? Espero que el profesor que me toque me brinde más información sobre Vallejo y así saber más aún. Valores de su vida y obra. Sobre este aspecto que conocías antes, el amor. Sobre el mismo aspecto que aprendiste durante la asignatura, la solidaridad. ¿Qué te propones aprender en el siguiente semestre? Poner en práctica en mi vida sobre los valores de Vallejo. Sobre las habilidades tecnológicas que conocía antes, bueno, tenía previos conocimientos acerca de algunas de las herramientas con las que trabajamos, como los editores de Filmora y Canva. Sobre el mismo aspecto que aprendiste durante la asignatura, la principal herramienta fue Wix, la cual es una herramienta muy dinámica y fácil de usar, lo cual me sorprendió bastante. ¿Qué te propones aprender en el siguiente semestre? Bueno, poder hacer trabajos, ediciones de videos, páginas más elaboradas y profesionales. Voy a hablar sobre el cuadro de análisis sobre habilidades personales, emprendedoras. En la parte de habilidades blandas, sobre qué aspectos que conocía antes era la comunicación y la escucha activa. Sobre el aspecto que aprendí durante esta asignatura es la planificación y organización de mi tiempo. Y lo que me propongo para el siguiente semestre es la flexibilidad. Muchas gracias. Vida de César Vallejo. Sobre ese aspecto que conocías antes, bueno, lo único que sabía era que nació en Santiago de Chuco y que era un gran poeta, ¿no? Sobre el mismo aspecto que aprendiste durante la asignatura, bueno, aprendí más sobre su vida, como por ejemplo sus aspectos biográficos y algunos poemas que escribió. ¿Qué te propones aprender en el siguiente semestre? Bueno, seguir aprendiendo más sobre él, ¿no? E inculcar más la lectura de sus poemas como parte de mi día a día. Obras del poeta.
Sobre este aspecto que conocías antes, había leído Paco Yunque Los 7 mejores cuentos y Los heraldos negros. Sobre el mismo aspecto, ¿qué aprendiste durante la asignatura? Sobre su poemario Trilce, analizamos los nuevos monstruos. ¿Qué te propones aprender en el siguiente semestre? Me gustaría leer y poder entender todos sus poemas como Masa, Espergesia, etc. Bueno, finalmente pusimos las respectivas referencias bibliográficas de cada subtema. Avanza, por favor. También está la captura, las evidencias de la elaboración que hicimos de nuestro video documental. Ahí están. Y el video también está subido a YouTube con los 50 likes, 50 comentarios, tal como lo hemos previsto y lo hemos planteado en nuestras metas y objetivos. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. Muy buen día, profesora. Primeramente agradecerle por aceptarnos la entrevista. Ahora vamos a proceder a hacerle las preguntas. De acuerdo. Buen día. Como primera pregunta le tengo es, ¿qué es el tungsteno? El tungsteno es como les decía, una novela maravillosa. Yo he sostenido a lo largo de muchos años que Vallejo nació en un lugar equivocado, tal vez, vivió en un lugar equivocado porque se adelantó a la época. Miren ustedes, en esa trama Vallejo ya perfila lo que hoy día conocemos como la trata de personas, es decir, la venta de las chicas para, de alguna manera, orillarlas a una vida licenciosa. Pero los escucho. Muchas gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué sabe sobre el autor de la novela? Bueno, he ido a Vallejo y no había caído subyugado por su realismo, por el amor a la humanidad a través de su poética y por sus cuentos y novelas, entonces no podemos decir que sea un peruano que haya aprendido mucho de su propio patrimonio. ¿Cuál es el principal problema de la novela? Bueno, en la novela El Tungsteno, Vallejo nos hace ver la realidad de dos mundos. De aquellos que son los desposeídos, que son los más, en este caso los Oras, que son un pueblo muy generoso, y la viveza de estos dos hermanitos, que como ustedes bien han recorrido en la novela, hacen de las suyas, ¿no? Tanto así que en algún momento ofrecen a Graciela la Rosada como para que le sirva de festín a los que estaban en esa reunión. ¿Cuál es el principal problema de la novela? Bueno, en la novela El Tungsteno, Vallejo nos hace ver la realidad de dos mundos. De aquellos que son los desposeídos, que son los más, en este caso los Oras, que son un pueblo muy generoso, y la viveza de estos dos hermanitos, que como ustedes bien han recorrido en la novela, hacen de las suyas, ¿no? Tanto así que en algún momento ofrecen a Graciela la Rosada como para que le sirva de festín a los que estaban en esa reunión. Buenas tardes, profesora. ¿Podría brindarnos el concepto de la novela El Tungsteno en base a sus conocimientos? Claro, mira, personalmente considero que de Vallejo, como les decía al empezar, es una obra adelantadísima a su época. Todo esto lo hemos vivido, por ejemplo, salvando distancias, no será un yacimiento minero, pero se ha vivido a través de Odebrecht y sus maniobras de corrupción con las autoridades de nuestro país. 5 presidentes han tenido y tienen procesos, bueno, porque ahora la justicia juzga a todos por igual, pero en la época en que Vallejo escribe esta novela, la sociedad era muy marcada y generalmente el que tenía dinero, pues nunca pagaba su responsabilidad. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cree usted que la explotación de las minas está relacionada con la contaminación ambiental? Decididamente, pero también es cierto esto. El Perú es un país tradicionalmente minero. Su formación geológica así lo justifica. La presencia de la cordillera de los Andes
nos ha dividido, según los españoles, en 3 grandes regiones, pero nos ha compensado con diferentes tipos de regiones ecológicas y tipos de clima y producción. Perú es un privilegiado en el mundo. Tenemos productos para cada una de las 4 estaciones, versus países de Europa que solamente disfrutan cuando es su verano y en el invierno solamente comen enlatados, porque no hay cómo poder cultivar lo que nosotros vemos ahora. Bajo ese tema, entonces, también está el abanico de minerales que guarda nuestra cordillera de los Andes. Y lo justo es que si tenemos recursos mineros, esos también tengan que ser explotados, pero siempre con prioridad a cuidar el medio ambiente. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuáles son los personajes más importantes de la novela? Bueno, definitivamente en el Tuxteno, estos 2 hermanos, no me acuerdo ahorita el nombre de cada uno de ellos, pero sé que son hermanos, que son unos, ¿qué les digo? Pues totalmente amables, es el peruano vivo, el que vive de los demás. También su grado de participación con Graciela, la joven que luego lamentablemente al parecer muere de un coma etílico, y los Horas, que son la oposición, mientras había un par de hermanos que eran perversos, los Horas, por lo contrario, eran, como les digo, casi con la ingenuidad de un niño. ¿Qué opina acerca del triste final de Graciela? Bueno, definitivamente, les digo, jóvenes, este personaje de Graciela me hace ver que Vallejo era un adelantado a su época. ¿Cómo él puede colocar a una niña que había sido vendida o cedida por el padre a un sacerdote? Y luego el sacerdote la pasa a estos 2 hermanos que son los malos de la novela, pero particularmente Graciela la Rosada encarna a la joven de ahora, a aquella que es engañada por promesas de trabajo o prebendas económicas y es llevada a un lugar en donde no le van a dar un trabajo digno, atentan contra su indemnidad sexual. ¿Qué opina acerca del triste final de Graciela? Bueno, definitivamente, les digo, jóvenes, este personaje de Graciela me hace ver que Vallejo era un adelantado a su época. ¿Cómo él puede colocar a una niña que había sido vendida o cedida por el padre a un sacerdote? Y luego el sacerdote la pasa a estos 2 hermanos que son los malos de la novela, pero particularmente Graciela la Rosada encarna a la joven de ahora, a aquella que es engañada por promesas de trabajo o prebendas económicas y es llevada a un lugar en donde no le van a dar un trabajo digno, atentan contra su indemnidad sexual. El agradecimiento por aceptar esta entrevista. Mi pregunta es, ¿qué mensaje puede rescatar de la novela? Bueno, la novela nos deja una gran enseñanza. Número 1, el Perú y su población son un cúmulo de riquezas. Aun cuando la novela no menciona al Perú y no describe en particular un lugar del Perú, sabemos que el autor lo hace pensando en su país y nos deja el gran mensaje de valorarnos, de nunca renunciar a nuestra dignidad. La dignidad es el respeto de uno mismo. ¿Conoce alguna experiencia similar o acerca de la explotación laboral, discriminación o desigualdad social? Casos por doquier. Yo enseño el curso de Constitución y Derechos Humanos y conozco casos en donde la persona ha sido discriminada. Miren, para que estas problemáticas como explotación laboral, la discriminación o la desigualdad social dejen de estar presentes en el futuro. Miren, lo que el mundo necesita es tolerancia. Tenemos que entender que todos tenemos derecho a, por ejemplo, ¿no?, a la discrepancia, tenemos derecho a la libertad de opinión, tenemos derecho a simpatizar con un grupo político y no con... Muchas gracias por su tiempo y su amabilidad. A ustedes, chicos, y los exhorto que nada los detenga. Cuando uno está en el 2º, 3er ciclo, dice, ay, pero es tan lejano el día que me voy a graduar, el tiempo pasa como agua entre las manos. Y un buen día,
quiero verlos. Yo voy a tomar print de pantalla de esta reunión porque quiero verlos lanzando el birrete. ¿De acuerdo? Chao. Sí, hasta luego. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Un placer. Bendiciones. Hasta luego. Gracias.